Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos a ¿Qué hacemos con los pesos? Bueno, semana caliente para el dólar, el contado con liquidación arriba de los 330 pesos y el paralelo despertándose luego de una transitoria siesta. A ver, la lentitud de la reducción del déficit, que están trabajando en eso, pero sigue lento todo eso. Las altas tasas de interés, incrementando el déficit cuasificable, un banco central que está realmente en problema, destrozado, sumado también a una inflación que corre ya en velocidad crucero arriba del 6% anual, no permiten descomprimir ni la brecha ni las expectativas de inflación para adelante. Y el Banco Central sigue vendiendo reservas. Lo que va de noviembre ya se desprendió cerca de 1.000 millones de dólares y ya está hablando el gobierno de un nuevo dólar soja, porque hay que juntar dólares de donde vengan. Otro de los problemas, también sigue el problema de las importaciones. El gobierno negociando con todos los sectores y los datos de la balanza comercial, que es decir, lo que vendemos al mundo y lo que le compramos al mundo, no vinieron del todo bien. Quiere decir, los dólares faltan. Hay también mucha tensión en el mercado porque también salió información donde los problemas que puede llegar a tener el gobierno, no de corto plazo, sino a medida que se acerque el año 2023 o más cerca de las elecciones, con los famosos vencimientos en pesos que tienen que renovar continuamente. Entonces, ¿qué va a pasar los primeros meses del 2023? ¿Qué va a pasar si la inflación continúa a este ritmo del 6 o arriba del 6%, donde el tipo de cambio oficial, por ejemplo, el día viernes aceleró fuerte y muchos dicen que se va a aprovechar esta etapa del Mundial para acelerar aún más la devaluación del tipo de cambio oficial? ¿Qué va a pasar con el Mundial? Esperemos que a Argentina le vaya muy bien. Lo que no sabemos es qué va a pasar con la economía, si se va a aprovechar, como siempre pasa, que mientras muchos están mirando el Mundial, muchos aprovechan para que el mercado empiece a acelerar algunas correcciones. Habló Gabriel Rubinstein, viceministro de Economía. La verdad que llamó la atención porque se presentó ante un público y dice, bueno, a ver, viceministro de Economía va a cuidar algunas cosas. Bueno, la verdad que, no digo un sincericidio, pero todo el mundo sorprendido por la claridad de los problemas, que cuando uno tiene claro los problemas, también tiene claro los riesgos. Llamó mucho la atención hablando de el problema de las reservas, el problema de las importaciones, el problema de la inflación, dando a entender que él tampoco mucho puede hacer, sabiendo que es un año electoral y donde la política también le va a exigir muchas cosas que pueden entorpecer justamente el programa económico que está lanzando, que está encaminando actualmente Massa. El programa de hoy, un programa intenso, con mucha información, porque vamos a estar hablando oportunidades de inversión, qué pasa realmente con la economía, qué va a pasar ahora en los próximos meses, de acá a diciembre. Se viene el nuevo dólar soja. ¿Por qué? ¿Cuántos dólares necesita el Banco Central para estar más tranquilo y descomprimir? Y después vendrá el verano, ¿no? El veranito también siempre viene con muchos cambios en la economía argentina. Bueno, arrancamos con el programa. Paula, bienvenida, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Mariano? ¿Cómo estás? Muy bien, muy por bien. suerte. Bueno, muy interesante lo que pasó en el mercado, primero, tanto local, internacional, donde se ven algunas oportunidades de inversión. Y te quiero preguntar un ratito si se viene el famoso rally navideño, ¿viste? Siempre dicen, bueno, estamos esperando, tenemos algunos mercados por el Nasdaq para el piso, a ver si recupera o no recupera. Así que vamos a hablar un poquito de eso. Buenísimo. Sí. ¿Querés que ya te adelante algo? Dale, adelanta. Está bien. Veo un rally en renta fija que comienza, sobre todo en el mercado internacional. En las acciones creo que tenés que ser más selectiva. Después te cuento cuáles prefiero. Bueno, perfecto. José, bienvenido. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Buenas noches. Muy bien. Bueno, vamos a estar hablando los gráficos del dólar. ¿Cuánto vale el dólar según el análisis de José Dapena? Así que interesante. El dólar, hablo contado con liquidación, que se despertó esta semana. ¿Está barato o está caro? Arriba de los 330 mangos. ¿Debería valer más? ¿Cuánto vale también el blue? ¿Cuánto puede valer? ¿Cuánto debería valer el dólar oficial? Así que nos metemos ahora sí, por supuesto, en un ratito. Bueno, y también vamos a estar hablando del mundo cripto, porque siguen los temores. Ya saben, lo contamos la semana pasada. Un exchange empezó a tener problemas. No pudieron retirar muchos activos aquellos inversores. Bueno, ¿qué va a pasar con todo esto? Más allá de las cotizaciones. Si corre en riesgo tu dinero que esté en algún tipo de exchange. Ignacio, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Mariano? Muchas gracias por la invitación.
efectivamente fueron unas semanas bastante vertiginosas en todo lo que es el ecosistema cripto. Se destapó quizá uno de los fraudes financieros más importantes y más grandes de los últimos tiempos, que trasciende lo que es simplemente el ecosistema propio y que se puede comparar con otros grandes fraudes de las últimas décadas, como fue lo de Bernie Madoff, como el banco de Lehman Brothers, y otras grandes crisis que ocurrieron en los últimos años. Bueno, ya nos vamos a estar metiendo y también una inversión distinta. Te vamos a contar uno de los pocos instrumentos que tiene el mercado. Mirá, parece como soñado. Comprar dólares, pero tipo de cambio oficial, que ni los importadores, nadie puede comprar dólares oficiales. Es un instrumento de inversión, de ahorro, de mediano y largo plazo. La posibilidad de deducir del impuesto a la ganancia, es decir, tener un recupero impositivo. Claudia, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Mariano? Muchísimas gracias por invitarme. No, un placer. Bueno, ya nos vamos a meter de cerca. Lo dejamos ahí en suspenso. Un ratito lo vamos a comentar. Bueno, arranco por acá. ¿Qué pasó esta semana, Paula? Porque riesgo país para arriba, los bonos no tuvieron una buena semana. Las acciones ahí vienen ganando mucho. Lo habíamos con José fuera del aire. En el año en pesos, digamos, por encima de la inflación. ¿Cómo está el mercado dólar y acciones? ¿Te referís afuera o acá? No, en principio acá. Mira, yo creo que lo de afuera está pegando bastante. El mercado está tan desesperado por estar optimista, porque es un año muy malo, que busca lo que se llama el pivot de la Fed. O sea, que la Fed deje de subir tasa, inclusive que piense en bajarla. Pero estás tan lejos de lo que es la tasa de referencia de la Fed comparado con los datos de inflación, que realmente cuando salen a hablar los miembros de la Fed decepcionan. Entonces tenés esta volatilidad en el mercado de que tenías días buenos y días malos, ¿no? Entonces me parece que el mercado está muy influenciado por eso. Y en Argentina, el riesgo país, el dólar, básicamente está, creo que lo va a poder decir mejor él, pero está regido un poco por el clima y lo que van a hacer las cosechas y cuánto van a terminar siendo las reservas a principio del año que viene, con cosechas que van a ser menores de lo esperado. Y después, bueno, las palabras de Rubinstein realmente son ciertas, pero un poco preocupan. Todos conocemos esa sábana corta, pero que lo digan así tan abiertamente, donde... Es raro, no es habitual, que al contrario, ¿viste? Cuando uno es oficialista, está a cargo del barco, trata de desdramatizar un poco. Mirá, vamos a compartirlo un poco. Por eso salió aplaudido. ¿Cuánto hace que no fue sale llamativo. Un ministro de Economía, un viceministro de Economía? Todos estábamos de acuerdo, ¿no? Decía, la aplaudían por todos lados. Aparte, ¿sabes lo triste? Vos cuando haces un diagnóstico, tratás de hacer el diagnóstico correcto para dar las respuestas correctas. Él estaba haciendo un diagnóstico correcto y decía que por factores políticos no pueden llegar a la solución correcta. Así que bueno, eso... Bueno, acá decía, hay objetivo de reservas para poder levantar el cepo al dólar. Está diciendo, estoy pensando mi gestión no solamente de corto plazo, sino estoy haciendo todo lo posible para ¿qué? Para tener más reservas y encarar un poco el cambio. Pero después te dice, por otro lado, que ahora lo vamos a ver, otra frase, para levantar el cepo necesitamos 20.000 millones de reservas netas. Bueno, ¿cómo vas a conseguir 20.000 millones de reservas? Sí, sobre todo cuando no las querés pagar. Es decir, vos mismo mencionabas a comienzo del programa el hecho de que quizás se instrumente un nuevo dólar soja, que es comprarle al mercado, pagar más por un dólar que no lo querés pagar. Entonces, se te hace bastante difícil poder conseguir reservas cuando vos tenés una situación en la cual las exportaciones no reaccionan de la manera que vos querrías y por otro lado tenés que pisar importaciones, tenés que pisar la posibilidad de dar esos dólares al mercado. Sí, acá otra, bueno, para ordenar la macroeconomía del país hay que reducir el gasto público, eliminar el déficit fiscal, sumado a unificar el mercado cambiario. No es lo mismo que dice Cristina, 24 horas después Cristina dice, no, hay que volver a lo que hacíamos nosotros. Dice. Si la gente estaba bien feliz, el país le iba bárbaro. Bueno, estos problemas surgieron con Alberto, de repente. Bueno, pero a veces hay un mito en el cual uno considera el periodo 2003-2015 como un todo. Y en realidad hay dos periodos, 2003-2007 y 2008-2015. Son dos periodos marcados. O tres te diría, porque ¿Cómo? O tres te diría, porque también el cepo cambiario empieza en el 2011. No, pero el 2011 el cepo cambiario comienza por los desajustes que comienzan a partir del 2008. Es decir, de alguna forma es la reacción el cepo a los desajustes que comenzaron en el 2008. Es decir, vos tenés un periodo bastante definido y se ve como un todo y entonces se disfraza. Pero el 2003 al 2007 tenés un periodo con superávit gemelos, es decir, superávit de cuenta corriente, superávit de... Un país soñado. Exactamente. Que Rubinstein también lo mencionó. Claro, él mencionó las parte bondades, del equipo económico de la Baña. Sí. Nadie le preguntó a Cristina, a ver, ¿qué se siente haber destruido
el legado de Néstor Kirchner, ¿no? Porque Néstor Kirchner por lo menos entregó números fantásticos, también condicionado una economía después de la una que fue economía que magia de habían Néstor Kirchner. sí, después de un ajuste brutal del tipo de cambio donde te habían corregido un montón. Sí, pero lo tuvo. Sí. Después lo destruyeron Sí, rápidamente. pero cuando vos analizás el tipo real de cambio histórico, Correcto. es decir, ves el tipo de cambio real en ese momento y es muy similar al tipo real de cambio que hemos tenido en algunos momentos durante los últimos años. Lo que pasa es que fue un cambio muy fuerte, fue un cambio del día para el otro. Ahora de alguna forma lo estamos cocinando a fuego lento. Está bien. Otro de los temas, bueno, hablamos de bajar el déficit. ¿Está bajando el déficit, Rubinstein? Sí, hay una baja del déficit que se produce principalmente por el efecto de la inflación. O sea, a los políticos siempre les va a convenir la inflación, ¿no? Porque cuando hay inflación vos le tenés que ir a pedir al político. Es decir, todo sube menos tu sueldo, todo sube menos tu... Pero está cayendo, a ver, nominalmente está cayendo. No venía cayendo. Cuando uno tiene oportunidad de ver la cifra, inclusive hay un gráfico que no sé si después lo van a poner, el déficit viene bastante estable respecto del PBI. Pero lo que uno observa es que a partir de que inició la gestión el ministro de Economía, se hizo un ajuste bastante significativo, ajuste en subsidios, ajuste en jubilaciones, y eso de alguna forma está repercutiendo en que, por ejemplo, el déficit de octubre, ese es el tipo de cambio, ¿no? Pero el déficit de octubre de este año está un 80%, por encima de un 80% por debajo del déficit del año pasado. Es decir, los ingresos crecieron más que la inflación y los gastos subieron por debajo de la inflación. O sea, está sucediendo el ajuste sin darnos cuenta y a pesar de que... Pero ¿es lo que el mercado espera o necesita justamente para calmar en adelante? Es decir, es lo que se necesita en el mercado una mejora para no empeorar, sustancial. digamos, para no empeorar. Es decir, lo que está sucediendo es lo que el mercado espera para no empeorar, para que no se vayan las variables. Es decir, pero no es un catalizador para que empiece a mejorar la economía. Hasta que no haya un cambio político, un cambio de expectativas con algún tipo de catalizador que implique expectativas positivas para adelante, no va a haber un cambio significativo en la economía. Es decir, por más que Rubinstein hoy diga voy a bajar y acelerar mucho más el déficit, tampoco va a impactar en una mejora Lo que pasa es que también tenés, inmediata. mi opinión, también tenés un descalabro monetario y cambiario importante, porque también tenés un nivel de deuda en pesos a una tasa de interés muy alta que te crea un cuasi fiscal que entonces vos ajustás un poco lo que son los gastos, pero el pago de intereses son muy altos. Inmediatamente No sé lo perdés por otro lado. Pero claro, entonces, y tenés un desmanejo todavía de la parte cambiaria. Sí, es como la gente dice, no pago la tarjeta de crédito, pero voy a hacer un plazo fijo. Bueno, mirá que la tasa de plazo fijo después la perdés por el pago mínimo de tarjeta. Lo que le preocupa al gobierno, mi sensación, mi lectura, que puede ser equivocada, por supuesto, pero le conviene la inflación. Es decir, en general a los políticos les conviene la inflación. Porque de alguna forma licuás, porque hay que negociar, porque te da poder, es decir, por diferentes factores les conviene la inflación. Pero El punto es cuando se desborda, claro. el punto es cuando pasa ciertos niveles, ahí los empieza a preocupar. Y ese es el nivel que pasó en julio. Es decir, uno tiene oportunidad de ver lo que sucedió en julio y bueno, se empezó a acelerar. Eso sucedió por algunos elementos, por ejemplo, lo que fue algunos rumores con el tema de la deuda SER. Y después, si querés, podés mostrar a dónde fue a parar alguno de los fondos de la deuda SER. A ver, se fue de la deuda en peso, que es la que está hoy comprometida, para ir a activos de refugio. Claro, y por ahora es todo el status quo hasta que de repente se para la música y vemos y dónde están todos parados. Es decir, empezás a ver, bueno, qué va a pasar después de las elecciones. Es decir, qué va a pasar después de octubre. Por ahora los renovamientos, a pesar de que hubo una licitación el viernes, sí. Exactamente, hay que ver qué va a pasar con los vencimientos significativos después de octubre. Y ahí es donde vas a empezar a tener el test. Sí, el canje no fue un éxito, ¿no? Fue un 60%, que era mucho sector público. No sé si las compañías de seguros acompañaron demasiado. Sí, vienen más o menos arañando los refinanciamientos y eso. Pero lo del dólar, yo te digo, no solo me preocupa el tema de las reservas, sino con lo que van a hacer los fondos comunes de inversión y los importadores, o la gente que ya no puede acceder más a MULC, a dónde se va a ir. Si eso se va a... que los fondos comunes de inversión no tienen mucho poder de decisión tampoco. No, pero los inversores sí, digamos. Entonces, hasta ahora, bueno, está mucho en money market, obviamente. Pero yo creo que hay riesgos de que haya un calentamiento en el dólar porque menos accedes al MULC. Ves que la acumulación de reservas, la pérdida de reservas el último mes y medio ha sido atroz, digamos. O sea, son cosas que preocupan. Una reversión, me voy, no renuevo lo que es en peso y me voy al dólar en alguna versión en la que pueda calificar. Sobre todo en un mercado que está muy sensible a los rumores. De hecho, esta semana hubo circulando algunos rumores. Es decir, hay un mercado que está muy sensible para especuladores. Que no iba a renunciar. Pero claro, exactamente. Entonces es un mercado que está sensible a la especulación
y eso se va a ir agravando. Es decir, no es que se va a ir mejorando, se va a ir poniendo cada vez más sensible. Uno tiene oportunidad de ver el dólar, cómo reaccionó el contado con liquidación y cuál es el dólar de referencia que podés tomar como los pasivos, los que tiene de deuda el Banco Central, dividido en las reservas. Ahí está bueno que nos mandaste un gráfico, a ver si lo podemos ver, Dire, donde habla cuál sería, digamos, el tipo de cambio implícito, teniendo en cuenta todo lo que también comentaba ahí lo que te permite... Paula, ¿no? Base monetaria, paz, Exactamente, en realidad lo que toma es un gráfico bastante común entre los analistas, no es que yo lo haya inventado, ni mucho menos, solamente bajé los datos y la calculé, pero lo que tomás es la base monetaria, los pases netos y las LELIQs o las LEVAX en el periodo previo. Y lo dividís por las reservas brutas, un cálculo de almacenero, el cálculo simple almacenero, pero que funcionaba también en el cepo anterior, en el cepo que fue del 2011 al 2015, había un funcionamiento similar. Y entonces ahí tenés oportunidad de ver que hay una cierta tendencia. Ves en la época del 2015 cómo había la confianza, entonces el contado con liquidación estaba por debajo de ese valor implícito. Y en 2017, ahí arranca el 2017. Claro. En el 2017 está por debajo y después empezás a tener ese recalentamiento. Te empezás a tener un recalentamiento en el dólar, que en algunos casos el contado con liquidación sobrereacciona a ese número. Fíjate lo que sucedió en julio de este año. En julio de este año, no sé si se alcanza a marcar ahí, tenés el azul, ¿bien? Sí, el azul, que pega el pico. Exactamente, que fue el salto, que fue ese fue, digamos, lo de los bonos SER, digamos. Lo que sucedió con los bonos SER en ese momento, que hubo cierto temor. Y lo que observás también es que en este momento tenés un dólar un poco más tranquilo. Si ves la línea amarilla, te estaría dando, no significa que sea un precio de equilibrio, nunca, el precio de equilibrio es el precio que está en el mercado hoy, punto. Ese es el precio de equilibrio al cual la gente compra y vende. Pero es un precio de referencia para tener cierta medida. Y te está dando un dólar de 300, esto era si mal no recuerdo, al 10 de noviembre. Y te estaba dando un dólar de 346, cuando el contado con liquidación estaba a 310. Y el contado con liquidación en estos últimos días subió a 330. Ahí está bueno, si porque no la contrapartida de las reservas es justamente el cuasi fiscal, que le está pegando muchísimo justamente este cálculo. Es que se está reproduciendo a sí mismo. Ese es el problema. El problema de los pasivos del Banco Central es que se reproducen como conejos. Y a gran velocidad, claro. Sí, que tenés autogeneración, es como si vos tuvieras una bacteria que se alimenta a sí mismo y se va reproduciendo. Entonces, hasta que vos no puedas, y eso no lo va a hacer este gobierno, hasta que vos no puedas sanear la cuenta del Banco Central, de alguna forma tener un Banco Central fuerte, que genere una moneda fuerte, vas a seguir teniendo inflación porque hay una sospecha respecto a la moneda. Es decir, la inflación es el reflejo de la moneda débil y la moneda débil es el reflejo de un banco central débil. Sí, hoy escuchaba a unos economistas del exterior, unos analistas del exterior que decían el problema de la Argentina de la moneda es más falta de demanda, no es solamente el exceso de oferta que decía la base monetaria está creciendo un 30% al año. Con la economía que tiene Argentina y la inflación que tiene Argentina eso sería restrictivo. Pero el problema está que no hay demanda por pesos. Entonces, que es la gente saca de encima los pesos. Correcto. Es que inclusive la base monetaria no creció mucho. Le pasó a Cambiemos cuando en el último año hasta las elecciones, el 2018 al 2019, no hubo crecimiento de la base monetaria. Y ahora tampoco creció la base monetaria. Entonces vos decís, ¿por qué hay inflación? Y porque de alguna forma, espías un poco, ves el depósito y está lleno de LELIQs. Hasta ahora cuando uno analiza, subieron la tasa, el dólar estaba esos 340 mangos, bajó el dólar, subieron la tasa de interés, generó el efecto esperado y deseado, que la gente diga, bueno, bajó el dólar, no vendí en 340, no voy a vender en 300, no voy a vender en 290, bueno, me coloco en pesos. Los plazos fijos subieron. Por eso, hoy el gobierno lo viene monitoreando, dice, bueno, hoy la verdad que la estrategia y este nivel de tasa, hasta el momento pareciera contener todo esto. La tasa. Sí, si no tenés rumores, si no... Bueno, por eso, ¿hoy la tasa es barata? Yo no... Mirá, hoy me pregunté, ¿cuándo fue? El jueves o el miércoles me preguntaba, me mandan un mensaje de texto a alguien que conozco, me dice, tengo que descontar X cantidad de plata a 180 días. Y, y la tasa implícita era, o sea, la tasa implícita daba 94% a la efectiva anual y con gastos se iba al 110. ¿Me conviene o no me conviene? A mí me parece cara, pero cada semana que pasa lo que antes te parecía caro deja de ser caro, o lo que te parecía poco atractivo pasa a ser un poquitín más atractivo. Hoy colocaciones en LEDs o colocaciones en caución con las tasas nominales 65, 75, la efectiva te acercás bastante a la inflación, cuando antes la única forma de acercarte a la inflación eran con los activos SER que tienen su riesgo o el plazo fijo UVA, bueno, es un plazo fijo, pero puede ser precancelable, pero en general no es precancelable. Entonces, no tenías muchos instrumentos. Yo creo que algunas de las tasas que
que tenés hoy, haciéndolas efectivas, se ven un poco más atractivas. Por eso es que tuviste Pero estos están ahí aumentos. atados, que llega a ver cualquier episodio. Bueno, eso es lo que pasa. ¿Cuál es el próximo escalón? Correcto. Exactamente. Son adecuadas si estabilizás. Si seguís teniendo este ruido, si seguís perdiendo reservas, si no haces un plan adecuado, bueno, ninguna tasa es suficiente, ¿no? Me quiero meter de paso, no sé si tenemos las opciones de inversión locales, que está bueno para tomar decisiones hoy. ¿Qué haces? A ver, tengo pesos y tengo que invertir en pesos. Muchas empresas necesitan girar pesos, generar rendimiento en pesos, cobertura en pesos y demás. Tienen también deudas en pesos, otros que van al dólar y otros que van más a la mediano y largo plazo, que son renta variable. Acá tenemos, bueno, recién lo explicaba, LEDs y los plazos fijos, UVA. Sí, honestamente yo creo que hoy tenés que dolarizar bastante las carteras, de algún modo. Obviamente si lo haces por CDRs, estás corriendo riesgos subyacentes de acciones. Vos me preguntabas de acciones de afuera. Yo ahí lo que te dije es que tenías que ser selectivo en activos de renta variable. Bueno, te puse el Dow Jones porque es un índice de Estados Unidos que aplica mucho lo que se llama en acciones de valor, ¿no? Que están baratas y son relativamente defensivas. Brasil a mí me sigue gustando. Más allá de los ruidos políticos, creo que los números son virtuosos y es un proxy a los commodities que a mí me gusta. Y por eso también te puse... Y tiene casi 400 mil millones de dólares de reservas. 20% del PBI en reservas. Cuando nosotros tenemos 6%. Sí, con una deuda externa en dólares bajísima, con un mercado de capitales extraordinario. O sea, Bolsonaro, yo lo he dicho, perdió porque era Bolsonaro, pero realmente la economía se estaba recuperando, la inflación está bajando, con un banco central independiente y súper responsable. Perdió porque era el personaje, ¿no? Medio nefasto, pero... Sí. Y después te puse algunas acciones argentinas que son estratégicas. TGS está disléxico. Está al revés. Está disléxica. Transportadora del Sur, gas. Sí. Pero bueno, son activos estratégicos. Son los activos estratégicos que creo que son los que van a seguir, que hay que seguir apostando en Argentina. Estos activos de renta variable hay que poner un porcentaje según el nivel de riesgo. Lo que sí creo que es importante es que hay que dolarizarse de alguna manera con una parte sustancial en la cartera, más de lo que hubiésemos pensado hace unas semanas, por esta dinámica de la que estamos hablando y por los gráficos que mostrábamos recién. ¿Tiene forma de contener? A ver, ¿qué mecanismo tiene para contener el dólar hoy? Ninguno. ¿Para contener el dólar? Confianza. Exactamente. De alguna forma, es de alguna forma es el manejo. Es decir, vos te das vuelta y al final de la línea está el déficit fiscal y la desconfianza que genera el manejo de la cuenta fiscal. Es decir, es tan simple. Porque hoy pasa que todos los días, a ver, antes los medios hablaban del dólar, ¿verdad? Primera plana. Hoy todos los días tenés en los diarios económicos, es ¿cuántas reservas compró o vendió? pero es un chiquitaje. Está bien, pero es de locos. Esa dinámica diaria es de locos. Sí. Está viendo pero bueno, compró 8 ¿te acordás en algún momento? Perdió 9. ¿Te acordás en algún momento cuando publicaban todos los días Riesgo País en el 2001? Y cuando publicaban el dólar en el 2019 también, que publicaban el dólar día a día también. Es decir, siempre hay un entusiasmo por publicar algún indicador que de alguna forma esté generando ese miedo o esa codicia para atraer la atención de la gente. Vayamos a la próxima placa, a ver, ya las inversiones, una mirada más global, ¿no? Esto también, bueno, bonos del tesoro largos y tips que serían bonos con nuestros bonos SER, digamos. Sí, te traje esto porque creo que es en donde hoy tengo más convicción. Yo creo que la inflación en Estados Unidos va a bajar y vamos a pasar de una preocupación de inflación a una preocupación de cuánto va a ser la recesión. En ese escenario, las tasas en Estados Unidos, sobre todo las largas o los rendimientos de los bonos del Tesoro americano, deberían bajar. Llegaron a su pico de 4.20, hoy están en 3.80. Yo creo que se pueden seguir bajando, entonces son una buena alternativa. Y los cortos, que son muy conservadores a 2 años, te están dando una tasa del 4,7, 4,8, que es una buena tasa en dólares. Y los TIPS, que son los SERs norteamericanos, te están dando una tasa real de 1,5, 1,8, que históricamente tenían una tasa real negativa, ahora están dando una tasa real atractiva. Y después, bueno, acciones de valor. No te quiero repetir, en Brasil también ya hablamos. Pero yo estoy un poco con esta historia, sigo conservadora, creo que todavía hay muchas incertidumbres en los mercados internacionales. No sabemos dónde va a terminar la inflación, cuánto va a tardar en bajar la inflación, no sabemos qué tan fuerte va a ser la recesión.
si China es invertible o no es invertible, Rusia, Ucrania, o sea, todavía tenés muchas incertidumbres como para ser muy agresivo con las carteras. Y tecnológicas y el Nasdaq, porque muchos están esperando Sí. el momento para El momento va a ingresar. ser, yo creo que el mercado se equivoca mucho cuando trata de leer a la Reserva Federal de que el mercado en un momento la semana pasada esperaba que la tasa, con el dato de inflación, que la Fed empezase a bajar la tasa en marzo. Y yo creo que están absolutamente equivocados. Yo creo que vamos a tener una tasa del 5, 5,5 en Estados Unidos por gran parte del 2023. Con ese escenario vos no querés estar en tecnológicas todavía, es muy pronto. Aparte de eso, yo creo que los downgrades o la baja de estimados de ganancias todavía tiene que ocurrir sobre todo en las tecnológicas. Y José, ¿qué podés sumar también? Vos que sos un hombre No, mirá, lo que del estaba mercado. viendo, te acerqué un gráfico, no sé si lo podrán mostrar de nuevo, pero a mí lo que me entusiasmó es decir, el problema de Argentina es que están cazando en el zoológico. Entonces vos te das vuelta, ¿qué tenés? Bonos. Seguís dando vuelta, bonos. Seguís dando vuelta, bonos. Buscás plazo fijo, que está respaldado ¿por qué? Por bonos, todos bonos. Entonces lo que de alguna forma tenés, y eso es algo que me llamó la atención, en el cual no se habla mucho, es algo que vos mencionaste al comienzo que habíamos hablado. El Merval. El Merval, exactamente. ¿Vos ves cuánto estaba el Merval el año pasado, hace un año? No sé si está el gráfico por ahí, si lo tienen. Sí, lo vamos En algún a ver. momento lo Es el pasaron. último que te pasó. Uno José verde, Gustavo. un gráfico verde. No, el que- otro, el último con el dato ese del Merval. no, ese es el déficit que de alguna forma lo tenés bastante estable. Estos informes. Exactamente. Ahí tenés el Merval. Y el salto ese que pega, ¿cuándo ocurrió? En julio, cuando sucedió. Entonces, Cuando hubo a mí- toda la corrida. A algún lado se Exactamente. fueron. Es decir, se duplicó. Vos tuviste 100% en el último año. También venía de muy abajo, pero usualmente primero reaccionan los bonos y después las acciones. Y en este caso lo que estás viendo es que lo único que queda un poquito fuera de todo ese riesgo estado que los bancos tienen, es decir, de ese riesgo estado, terminan siendo las acciones, que a su vez están castigadas por la política en general, la parte impositiva, la recesión, la inflación, etcétera. Pero a mí me llamó la atención esto cuando estuve viendo los datos, porque primero por el salto que pega en julio, subió un 33% entre mediados de junio y comienzos de agosto. Se fue de 90 a 120. Ahora está en 157, el doble de lo que estaba el año pasado, con una inflación del 88%. Me da la sensación que fue una de las mejores inversiones, y cuando uno trata de explicar por qué, y bueno, dentro del espacio en el cual no hay muchas oportunidades que escapen al riesgo del Estado, esta sí, dentro de todo, rescata se sale un poquito de ese riesgo Estado. Bueno, es interesante. A ver, uno cuando analiza las acciones o el mercado, siempre le termina ganando el local, a la corta o a la larga, a la inflación y al dólar. ¿Se puede decir que más allá de este contexto local, de mucha incertidumbre, que las acciones van a seguir ajustando por lo menos al ritmo de la inflación? ¿Está mal pensarlo de esa manera? Sí, yo creo que sí, que siguen siendo una muy buena Un apuesta. refugio de Un inflación. Cuando refugio vos ves- inflacionario, sí. Cuando vos, primero, muchos de los nombres que te mostré tienen ingresos en dólares y o tienen sector ajuste- estratégico, sí, además. o que le suben las tarifas porque necesitas esos sectores. Entonces, yo creo que sí tenés ese refugio. Pero aparte de eso, son compañías que todavía tienen valuaciones precio-utilidad de un dígito o 2 dígitos bajísimos. O sea, a niveles internacionales siguen súper baratas. Y cuando vos querés hacer lo que llaman el trade electoral, ¿no? De que haya un cambio el año que viene, cuando vos ves los bonos, primero, tiene una posición técnica mala porque todavía hay mucha gente con bonos. El trigger que puede ser en una reestructuración o una mejora en las condiciones va a tomar mucho más tiempo. Mientras tanto, yo creo que el trade electoral lo puede llegar a captar mucho más rápido las acciones. Y vienen de niveles bajísimos, Muy por bajos. más que muchas se duplicaron o mucho más que duplicarse. Bueno, quiero enganchar esto con, hablábamos del dólar, hablábamos de las acciones, con un instrumento que muchos conocerán, otro no tanto, que es uno de los pocos que por una cuestión de regulación todavía podés comprar dólares oficiales, que son los seguros de retiro, que se utilizan mucho como un ahorro complementario para la jubilación o para cualquier tipo de objetivo, donde vos podés comprometerte un aporte mensual vía tarjeta de crédito y todos los meses vos decís quiero pagar $100, te van a descontar el equivalente a $100 oficiales, que sería hoy casi 170 pesos, que es una buena forma para aquellos que esperan, bueno, en algún momento van a unificar, ya automáticamente me puedo ganar la brecha, más allá de lo interesante del producto. Es así, Claudia, digamos, hizo un resumen muy simplificado, ¿no? Hiciste un resumen impecable. Bueno, pues así, a ver, las compañías de seguro de retiro existen hace mucho tiempo, que es la posibilidad de cualquier persona que piense con un instrumento de mediano y largo plazo, cada uno pone su objetivo y sus posibilidades, quiero pagar 500, 1000, 2000, 15.000 pesos por mes o lo que fuera, y todos los meses puedo comprar o invertir en pesos o invertir
en dólares a tipo de cambio Banco Nación. Exactamente, es el tipo de cambio de Banco Nación que se utiliza para las pólizas. Ahora, la realidad es que el seguro de retiro, bueno, se creó para que sea un complemento el día de mañana a la jubilación, pero es tan flexible que se utiliza a lo largo de toda la etapa activa de las personas, tanto desde el punto de vista del aporte individual que uno puede hacer, como las empresas desde cara a retener, a pagar gratificaciones o hacer cualquier tipo de plan de beneficios para mejorar el bolsillo de las personas. Obviamente, hoy se hace la mayoría en moneda dura porque lo te haces al tipo de cambio oficial. Claro, y tiene además beneficios impositivos. Exacto. Que hoy el beneficio, recordemos aquellos que pagan cuarta categoría, impuesto a la ganancia, tienen la posibilidad de deducir, que ahora lo vamos a ver en placas, que son 3 productos: seguros de retiro, seguros de vida, o seguros de vida Seguro de capitalización. y seguro de capitalización, y ahí tenés los 3. Quiere decir, antiguamente uno no tenía la posibilidad de combinarlos. Hoy uno podría deducir hasta 24.000 pesos del impuesto a la ganancia. Quiere decir que uno puede recuperar entre el 5 y el 35% de ese aporte según la escala en un seguro de retiro, seguro de vida con capitalización, y ya obtener un rendimiento directo o indirecto. Exactamente. Más la utilidad que da el producto. Exacto, y lo puedes hacer en los 3. Antiguamente solo lo podías hacer en uno, no podías abarcar todos. Con la nueva normativa se permitió hacerlo. Se está esperando que ese 24.000 pesos que está de máximo hoy realmente sea... Que se vuelva a actualizar. Se ¿no? vuelva a actualizar, todavía no ha sucedido, pero claramente tiene que modificarse producto de toda la inflación que hubo en el año. Claro. ¿Y para quién va dirigido esto? Porque cuando decís complemento jubilatorio, generalmente piensan más en la jubilación, lo que está más cerca de la jubilación, y no utilizan la herramienta del tiempo, porque el tiempo financieramente es importante, los más jóvenes. Es muy importante lo que decís, Mariano. La realidad es que en Argentina no hay conciencia aseguradora. Entonces todos llegamos tarde al momento que estamos muy cerca de necesitar eventualmente la jubilación. Entonces, nada, para ser más clara, si una persona, por decir, a los 40 años empezara a ahorrar cada 1.000 pesos por mes, a los 5 años va a tener cerca de 110.000 pesos. A los 10 años, 550.000 pesos, por cada 1.000 pesos mensuales que vaya haciendo. A los 15 va a tener cerca de 2 millones y a los 65, que es la edad en la que se estaría jubilando, tendría 30 millones de pesos, ¿sí? ¿Qué hace con eso? Adquiere una renta que hoy le estaría dando 220.000 pesos mensuales. Entonces, es tan importante arrancar temprano y tener una constancia y una periodicidad de aporte, porque por supuesto el objetivo va a ser en función de ese aporte que vos vayas haciendo. Pero la diferencia es abismal. Claro, y eso lo hacemos tanto en pesos como en dólares, como decías antes. Es interesante porque una vez no importa el aporte. Recién decía 1.000 pesos, hoy lamentablemente son $3, ¿no? $3 y pico. Pero lo importante es que llega un momento, por más que vos me digas, puedo pagar todo durante toda mi vida 1.000 pesos por mes, llega un momento que el capital más el interés me estaría generando un crecimiento superior al de mi aporte. Ya mi aporte termina siendo insignificante y no va a hacer crecer mi capital, el famoso interés compuesto. Por supuesto. Y recién el ejemplo que estabas comentando de renta vitalicia es muy interesante, es la opción. Junto a un capital, voy a tener la jubilación, se supone, del Estado, buena o mala, la que me corresponda, y voy a poder complementar con esto. Exacto. Yo recién hacía el ejemplo para decir, bueno, cada 1.000 pesos sucede de esta manera, ¿no? Pero la realidad es que la gente lo hace en dólares y cada vez hay más jóvenes que están entrando en este tipo de planes, muchos a través de los beneficios que les dan las empresas, pero de cara a qué es lo que van a hacer mañana, ¿sí? Entonces, tienen el beneficio impositivo sobre el dinero que aportó la empresa, tienen el beneficio de poder deducir cuando hacen el aporte propio, que es lo que mencionabas hace un rato, y la realidad es que tienen un instrumento donde pueden ahorrar en dólares a precio oficial. Acá hay muchos empresarios, digamos, porque es muy importante, estamos hablando siempre de la persona física, ¿no? Compro el producto, deduzco de impuesto a la ganancia y tengo aparte el beneficio del ahorro más el rendimiento que dé la cartera de inversión. Pero para las empresas es muy interesante porque hoy todo lo que le pague a los empleados, entre cargas sociales, las cuestiones remunerativas, es un montón de plata. Y no todas las empresas, no es como una pyme que puede decir, che, tomá un sobre 20.000 pesos como pasa en Grone, sí, digamos, totalmente. ¿no? Las grandes empresas no lo pueden hacer o no deberían hacerlo, ¿no? No se estila. Ahora bien, ¿cómo sería para una empresa que es interesante esa deducción que le permite, primero, darle una gratificación al empleado y el empleado también beneficiarse? La realidad es que le da un uso al dinero que invierte la empresa para pagar una gratificación al empleado completamente distinta. Cuando una empresa deposita a través del recibo de haberes, obviamente está atado a cargas sociales, la persona tiene que pagar ganancias y demás. Entonces, por decir,
Si la empresa deposita 1.000.000, paga 1.230.000 por el 27% de cargas sociales, pero la persona ve en su bolsillo 600.000, hago número redondo. Ahora bien, como el seguro de retiro es no remunerativo, la empresa, cuando lo deposita en el seguro de retiro, no paga cargas sociales. Al final del ejercicio no lo va a poder deducir ganancia. Y eso hace que yo, empleado, me vea con el beneficio de no pagar impuestos a las ganancias sobre esa plata. Entonces, del 1.000.000 inicial que me depositó la empresa, yo voy a terminar teniendo, que lo puedo rescatar al año, 1.200.000 versus los 600.000 que tuve hoy. ¿Sí? Bueno, acá estábamos dando idea, viste, van los empleados a pedir un incremento salarial. Bueno, acá tienen una gran posibilidad. Bueno, excelente, Claudia, me parece una gran... A ver, un instrumento interesante y hoy accesible. ¿Hay algún mínimo de aporte mensual? No hay mínimos porque el seguro de retiro es voluntario, ni siquiera para las personas de manera individual ni para las empresas. ¿Qué quiere decir esto? Que una persona puede estar aportando y por la razón que sea quiere suspenderlo o no lo puede aportar, no tiene deuda, no tiene punitores, no tiene nada. Es voluntario. Entonces, sí hay una recomendación de hacer un mínimo y sí sugerimos la periodicidad para poder alcanzar los objetivos que se... Algo accesible. Exacto. Pero la realidad es que lo define la persona. Bueno, excelente, Claudia, me encantó. Bueno, vamos a meter a algo un poquito, a ver, la tormenta. No quiero, digamos, tampoco ponerle... Flor de tormenta. Flor de tormenta en el mundo cripto, donde mucha gente confiaba en determinados exchanges, vamos a decir como que es el banco cripto, no regulado, ¿no? Correcto. Los bancos cripto no regulados. Y bueno, hubo una corrida fuerte y mucha gente que quedó atrapada. Y siguen las noticias de, digamos, se conoció esta semana también creo Genesis, un nuevo exchange. Que, bueno, ¿cuál es la situación hoy? Y si la gente tiene que tomar alguna decisión con las cripto que tenga. Efectivamente. Bueno, lo que se está viviendo, en algún sentido, para los que estamos muy de cerca metidos en lo que es la historia de cripto, Bitcoin y demás, es una gran paradoja de alguna forma, ¿no? Porque justamente Bitcoin, que nació en pleno estallido de la crisis subprime a fines del año 2008 con la publicación del white paper, lo que vino a proponer es una red monetaria, un activo, una nueva moneda, en la cual uno no tenga que depender de la confianza justamente de los intermediarios, de instituciones centralizadas como FTX, como Alameda y como estas otras que vos estás mencionando, y que nos da a nosotros la herramienta, la empoderación, por así decir, de poder hacernos cargo de nuestras tenencias, de ser responsables de nuestro patrimonio, de poder transaccionar de forma directa sin depender de agentes intermediarios, sin necesidad de confiar en un tercero, en un gobierno o en quien sea que controle esa moneda y la emita. Bueno, ahí eso es importante, uno piensa que la única forma de comprar distintos tipos de cripto es entrar a todas las empresas que ofrecen esta intermediación, la posibilidad de comprar. Pero vos lo que estás diciendo, mirá, comprá, utilizá esa vía, pero después el guardado tiene que ser independiente, porque ahí no tenés este colateral o este riesgo de contraparte. Es decir, la idea de las criptos es no tener ese riesgo de contraparte, lo podés limitar. Son muchos los fundamentos que están detrás de Bitcoin. Uno de ellos, o uno de los más importantes, es esto que mencionás. La posibilidad de vos hacerte responsable teniendo la custodia y la tenencia de forma digital. En las primeras 3 líneas del white paper de Satoshi Nakamoto, justamente él plasma a nivel conceptual y no técnico cuál es uno de los grandes fundamentos o de los objetivos de lo que estaba comunicando, que es la capacidad, lo tengo por ahí anotado, no lo voy a leer textual, pero básicamente lo que dice es que está mostrando al mundo un nuevo sistema que permite transaccionar dinero electrónico de forma digital sin la necesidad de confiar en terceros. Y como bien vos decías, muchas veces uno, por ahí por el contexto en el que vive, en el país en el que está, la liquidez para acceder a este tipo de productos, si uno no tiene un amigo o alguna persona cercana con la que pueda transaccionar, puede ir a uno de estos exchanges, a uno de estos brokers locales, internacionales y demás, para obtener liquidez de alguno de estos productos, como puede ser Bitcoin o alguna de las otras criptomonedas que existen. Pero como bien vos decís, si bien estos actores, estos agentes, estas instituciones nos permiten acceder a este gran mercado dándonos liquidez, después no tenemos necesariamente que dejar nuestros fondos confiándole a una persona o una empresa. ¿De qué estar haciendo con eso? ¿De qué están haciendo con eso? Porque aparte acá es importante, es un sistema que no está regulado. Porque, a ver, los bancos es un sistema, cada uno, bueno, la idea es que alguien está controlando el banco, por más que
le puede pasar a cualquier sistema cualquier cosa, pero acá estás confiando en personas que ni siquiera conoces, que es importante quién está atrás. 100%. Uno está confiando en una institución que es la que va a estar encargada de realizar la custodia de sus fondos. Uno está confiando también en el protocolo en el cual esté decidiendo tener esas tenencias. Ahí existen muchos, existen diferentes monedas, stablecoin, activos que fluctúan en el mercado, como pueden ser Bitcoin, Ethereum y demás. Y lo que hay que entender es que lo que estamos viviendo en estas últimas semanas es un gran proceso de desapalancamiento violento, ¿sí?, de muchas instituciones. Que utilizaban la plata de usuarios para comprar otros Exactamente, desapalancamiento, de liquidación forzosa de fondos, y todo esto impulsado por, como decía en la presentación, un fraude financiero sin precedentes, que es un nuevo capítulo a lo que sucedió meses atrás, en mayo de 2022, con la implosión del ecosistema Terra Luna, que evaporó del patrimonio de montones de inversionistas, billones y billones, decenas de billones de dólares, y que en ese momento generó un impacto muy fuerte en montones de instituciones como Alameda y como FTX, que empezaron a manipular sus libros contables y a no brindar información clara sobre lo que había ocurrido. Esto ahora, 7 meses después o 6 meses después, es lo que se empezó a detectar y a advertir. Bueno, y creo que la recomendación es, bueno, que la gente investigue aquellos que no tienen algún tipo de wallet, quiere decir guardar, tener la custodia, vos tener tu propia custodia, que hay la soft y la hard, digamos, ¿no? Las calientes y las frías. Exactamente. Eso sería la recomendación, que cada uno investigue, por lo menos tenga en este momento incertidumbre la plata con uno y no un tercero que no se sabe quién es. Sí, e inclusive a la hora de operar, elegir instituciones que tengan una cierta trayectoria ya transitada, que nos den cierta confianza. La verdad es que cuando uno analiza lo que ocurrió con FTX, fue un crecimiento muy violento en muy poco tiempo. Escuchaba también un analista el otro día comentando la situación, donde decía, si ves alguna empresa tecnológica con 2 o 3 años de vida que ya se está publicitando en lo que es el Super Bowl, desconfía. Es como un buen indicador como para decir, un ascenso tan violento y tan vertiginoso puede que esté atado a algún tipo de maniobra poco confiable. Excelente, Ignacio. Mandar un gran abrazo, lo tenemos de viaje a Matías, por favor. Matías Bari. Vamos acá. Ingresá a la Escuela Argentina de Finanzas Personales, www.eafp.com.ar. Mira, este es un curso impresionante, matemática financiera, que no te asusten los números y las calculadoras, porque es para todos, es para que vos entiendas en qué momento endeudarte, los números de tu negocio, tomar decisiones que en este momento de la economía son muy importantes. 29 de noviembre a las 19 horas en la Escuela Argentina de Finanzas Personales. Invertí en Detroit con Muñoz Realty. Te vendemos una propiedad totalmente refaccionada, alquilada, y te la administramos. Asesorate con nosotros, somos Muñoz Realty. 20 años viviendo en Detroit, generando utilidades en dólares a los argentinos. Mirá. Comprá propiedades en Detroit con Muñoz Realty. Te vendemos una casa totalmente refaccionada, alquilada, y te la garantizamos. Asesorate con nosotros. Somos Muñoz Realty. Más de 20 años viviendo en Detroit, ayudando a los argentinos a proteger su dinero. Tiene departamentos con full amenities en Belgrano desde $58.500 y paga con un anticipo y hasta 18 cuotas. Podés ingresar desde menos de $2.000 el metro cuadrado. Ingresá ahora. ¿Qué esperás? En einversiones.com.ar e informate. ¿Tenemos un consejo más? Ingresá a barriolamagdalena.com.ar si buscas un lugar para vivir tranquilo, un barrio que lo tiene todo: forestación centenaria, bosque natural, verde, naturaleza, ecoparque, todo lo que necesitas para vivir mejor para vos y tu familia, en barriolamagdalena.com.ar, ubicado donde en Canning, pegadito de Ezeiza, y una de las zonas de mayor proyección de la provincia de Buenos Aires. Aprovecha ahora, puedes comprar tu lote financiado, construir tu casa aprovechando la baja en el costo de la construcción. ¿Tenemos alguno más? ¿No? Listo. Vamos a un corte, así ya volvemos. Gracias. La Magdalena Green, el primer barrio energéticamente sustentable. 203 hectáreas para vivir en un entorno en donde se destaca la tranquilidad, la naturaleza y la paz de campo. Viví en La Magdalena, viví en Canning, un lugar único, con la paz del campo.
www.barriolamagdalena.com.ar. Comprá propiedades en Detroit con Muñoz Realty. Te vendemos una casa totalmente refaccionada, alquilada y te la garantizamos. Asesorate con nosotros. Somos Muñoz Realty. Más de 20 años viviendo en Detroit, ayudando a los argentinos a proteger su dinero. Ingresá al mundo de Bitcoin y las criptomonedas. Comprá, recibí, enviá e invertí. Protegé y globalizá tu dinero en decrypto.la. Invertí desde tu casa. En Raba podés invertir en el mercado local e internacional. Brindamos un asesoramiento profesional y personalizado. En Raba.com te informamos de cada detalle y noticia de los mercados. Confía en quien protege y potencia tus ahorros. Confía en Raba. Ahora, Ecocheras es parte de E-Inversiones. Las mejores inversiones inmobiliarias las vas a encontrar en einversiones.com.ar. Podés buscar el proyecto por capitalización, por renta y mucho más. einversiones.com.ar. Hoy las reglas de juego cambian muy rápido. Estamos preparados para estos cambios. Innovamos. Grupo GNP. Expertos en servicios integrales de impuestos. Grupo GNP. Tus aliados estratégicos. ¿Cuántas veces dejamos pasar cosas que nos dan vértigo? Pero ¿cuántas hoy nos hacen sentir orgullosos por haberlo hecho en el momento indicado? El momento para decidir invertir es ahora, y hay un equipo atrás para acompañarte. Proficio Investment. Experiencia e innovación en el mercado financiero. www.proficioinvestment.com. Somos Avalian. Estamos acá para darte una cobertura médica que te proteja en cada paso que das, para que puedas seguir haciendo eso que está en tu naturaleza. Mirar hacia adelante. Avalian. Cuidarte para lo que viene. Algunos me dicen, Jay, sos conductor, actor, humorista, músico. Haces todo lo que querés. Y mi sueño siempre fue tener una heladería. Voy a cumplirlo. Voy a abrir una heladería Seitu. ¿Y vos qué estás esperando para abrir la tuya? Para tener vos también tu franquicia, ingresá en www.seitu.com. Seitu, sos vos. Gracias Mai Sushi por acompañarnos como siempre. Mai Sushi 4543-8357. Bueno, un datito de color para ver, pues se habla mucho, Alberto Fernández está cansado por la gestión. Miremos un poquitito qué pasó de diciembre del 2019 a octubre del 2022 con algunos datos, ¿no? Inflación acumulada 262,9. Autos, por ejemplo, la referencia 280,8, los autos han subido muchísimo y también por las limitaciones de las importaciones. ¿Cuánto aumentó el CAC, la Cámara Argentina de la Construcción, mano de obra y materiales? El dólar mayorista, nada, ahí muerto bien abajo. Y después el dólar blue, 274,50. Y después tenemos otro datito, también se repite inflación, cuánto fue alimentos y bebidas. Textil, que la ropa aumentó muchísimo, en especial los últimos 18 meses, fue tremendo. Pero también recordemos, durante la pandemia tuvieron muertos, nadie compraba, digamos, hablo no todo tipo de ropa, ¿no? Es una industria súper protegida, ¿no? Sí, además, por eso acá la bronca del sector es decir, che, correcto, no te abro una importación y me aumentaste los precios. Bueno, tremendo. Y bueno, educación, transporte y acá el salario, este es el dato, ¿no? Como el salario esta última, 242% salario contra la inflación, que esto también... Vos sabés que es el dato más importante en el momento de votar, ¿no? Sí. Los politicólogos lo usan un montón para... Claro, la inflación es el tema del salario. Correcto.
Si el salario sigue a la inflación, es anecdótico el nivel de inflación. El tema es cuánto crece tu salario en términos reales. Veremos qué hace el gobierno. Es difícil recuperar el salario. ¿O no? Mira, las series históricas te muestran que el salario real depende mucho del tipo de cambio real. Vos tenés tipo real de cambio alto, salario real bajo, y viceversa. Cuando el tipo real de cambio está bajo, y acá lo que estás observando... Tenés altos salarios en dólares, exactamente. Entonces lo que vos estás observando es que un tipo real de cambio alto. Cuando ves el histórico, es decir, si tomás la serie, si tomás el índice de precios desde diciembre del 2001, cuando se salió de la convertibilidad, hasta ahora, el acumulado real te da 205. O sea que si vos no hubiese tenido inflación Estados Unidos y vos hubiese ajustado el 1 a 1 por el dólar, te daría 205. El resto es todo miedo. Es decir, todo lo que va al dólar hasta 300 y pico es el temor, el riesgo país en niveles de por encima de 2.000 puntos, etcétera, etcétera. Y a mí lo que me llamaba la atención de ese gráfico, sobre todo poniéndolo en contexto mundial, es lo poco que subió el dólar oficial. En un contexto mundial donde el dólar a nivel mundial se apreció casi un 20%. Si te pusiste a correr frente al más rápido de la cuadra. Entonces eso se hace muy difícil que puedas mantener cierto nivel de competitividad. Acá está claro que el gobierno la pifió mucho la salida de la cuarentena, del miedo que tenía tanto, caída de la actividad, 10%. Una emisión tremenda, no bajó la emisión, al contrario, bien, y planchó el tipo de cambio por el tema de la selección y todo eso. Bueno, pero es el mismo miedo cuando recién estábamos haciendo un poco de historia también. Es el mismo miedo la misma lectura incorrecta que sucedió en 2008-2009, cuando vos creías que 2003-2007 había sido por un motivo y había sido por un motivo diferente. Bueno, veremos cómo termina todo esto. Después, el año electoral es anecdótico. Bueno, gracias José, gracias Paula, gracias Claudia, gracias Ignacio. Un gran programa. Bueno, nos vamos, y esto quiero agradecer, lo tenemos ahí. Bueno, un vino espectacular. Le quiero agradecer a Bosquet porque me mandó unos vinos impresionantes. Seguramente quiere una botellita de vino, sí. ¿No? Acá todos, acá no van a decir que no, ¿no? Sábado a la noche. Ok, vamos a degustar, pero es un vino espectacular que les quiero agradecer, una bodega impresionante, así me mandaron varios, arranqué por el Malbec nada más, falta el resto, así que bueno, muchas gracias por los regalitos, la cortesía. Sigan por la pantalla de A24, nos reencontramos el sábado que viene, 22 horas. Chau, buen fin de. La Magdalena Green, el primer barrio energéticamente sustentable. 203 hectáreas para vivir en un entorno en donde se destaca la tranquilidad, la naturaleza y la paz de campo. Viví en La Magdalena, viví en Canning, un lugar único, con la paz del campo. www.barriolamagdalena.com.ar. Industria, construcción, logística, minería, todas estas actividades tienen algo en común. A la hora de renovar o vender sus activos, confían en el especialista. Ingresá a Adrián Mercado Subastas y encontrá la mejor opción para capitalizar tu actividad. Adrián Mercado, líder en subastas industriales. En Vicente López la seguridad siempre fue una prioridad. Tenemos más de 2.000 cámaras funcionando y sumamos más patrullas en las calles. Porque cuando de seguridad se trata, no tenemos excusas. Trabajamos para mejorar ayer, hoy y siempre. Vivamos Vicente López. En San Juan, con grandes oasis productivos, potenciamos la agroindustria vitivinícola y olivícola. Lideramos la inversión minera y el desarrollo energético. En esta tierra hay oportunidad, una oportunidad auténtica. San Juan. ¿Usted quiere saber cómo iniciar su jubilación? ¿Cuánto va a cobrar y qué le conviene hacer? Ingrese a www.mijubilacion.com o comuníquese al teléfono 4382-1869. Somos Avalian. Estamos acá para darte una cobertura médica que te proteja en cada paso que das, para que puedas seguir haciendo eso que está en tu naturaleza. Mirar hacia adelante. Avalian. Cuidarte para lo que viene. Energizate en un lugar único, andino, ancestral. Energizate en Jujuy. Disfruta su gastronomía, su cultura, sus vinos, la energía de su gente. Jujuy, energía viva. En Lanús, seguimos construyendo futuro. A través de nuestro portal de empleo, ya conseguimos más de 400 puestos de trabajo y realizamos 40 cursos y talleres de formación profesional. Informate en lanús.gov.ar/portal de empleo. Lanús nos une.
Todos sabemos lo que representa para la logística de una empresa una flota moderna de vehículos. Por eso, a la hora de renovar el parque automotor, piense en el especialista. Adrián Mercado, líder en subastas industriales.